Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33, para comenzar. Éxodo 33. Aunque deja tener una oración primero. Eterno Padre que está en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Palabra que es santa y fuerte y que ella es poderosa para la salvación. Ayúdanos a comprenderla hoy a través de su Santo Espíritu y a terminar este día, que tú recibas toda la honra y toda la gloria. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés le ruega al Señor que le enseñe toda su gloria. Y el Señor le respondió en el versículo 19, le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y si bajamos a Éxodo 34, versículos 5 y 6, la Biblia nos dice, 5, 6 y 7, dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los pobres, de los padres, sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Estos versículos 6 y 7 en su totalidad declaran que es la gloria de Dios. Y la mayoría de nosotros que somos padres tenemos la tendencia de querer criar a nuestros hijos diferente a la manera que nuestros padres nos criaron a nosotros. Y cada generación quizás ha criado a sus hijos diferente a la generación anterior de ellos. Pero las últimas generaciones han traído un cambio drástico en la manera en cómo criamos nuestros hijos. Y eso es lógico que uno quiera criar a su hijo diferente a lo que lo crió su padre, porque uno siempre ve un error o algo que no le gustó la manera que los padres lo criaron y ahora quieren arreglar eso y hacer lo mejor para los hijos, ¿verdad? Pero los padres hoy son más liberales, más quizás deseosos de darle a sus hijos regalos caros, ¿verdad? De comprarle cosas caras. Porque los hijos cuando van a la escuela y eso, no quieren que los otros niños se burlen de ellos, porque ellos no tienen zapatos de marca, tenis de marca, pantalones de marcas, y quizás, pero es para eso que tenemos la tarjeta esa plástica, ¿verdad? Para dar a los niños lo que ellos quieren, y nosotros queremos que nuestros hijos sean alegres, ¿verdad? Entonces los castigos casi no existen. La filosofía de cómo criar a nuestros hijos ha cambiado como totalmente de cómo nos criábamos 20 o 30 años anteriormente. Aun cuando los niños le hablan a los padres, a veces sin respeto, nosotros aceptamos eso como si fuera la moda de hoy, ¿verdad? Fui al supermercado un tiempo atrás y había un niño, y él no era un niño grande, era un niño más que como de 3 años. Y al niño se antojó de un dulce. Y la mamá le decía no. Y ese niño se tiró por el piso. ¡Pah! Y se puso a gritar. Y la mamá, no. Y la mamá dijo como 3 veces no. Ya yo podía ver en el rostro del niño que él sabía lo que iba a venir. Y antes de esa gente irse del supermercado, el niño tenía su dulce en la mano. Es decir, él sabía que la mamá le iba a decir sí, si él seguía con su acto de estar llorando y tirando los pies. Ahora, no le estoy tratando de decir a ustedes cómo criar o no criar a sus hijos. Eso no es el propósito de este sermón. El problema es que nosotros tenemos la tendencia de pensar que Dios es como nosotros. Y que Dios es liberal. Y que Dios siempre perdona. Y nos da los mejores regalos, no importa lo que hacemos. ¿Verdad? Nosotros bajamos a Dios a nuestro nivel en vez de tenerlo a él exaltado como él se merece.
Y pensamos nosotros a veces que Dios nunca quiere decir lo que Él dice y nunca dice lo que Él quiere decir. ¿Será posible que Dios es como la mamá en el supermercado? Que aunque el niño le decía no al niño, en verdad le estaba diciendo sí a los fin. Que Dios nos va, aunque dice que no debemos hacer ciertas cosas, al fin y al cabo va a decir que está bien algo. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, si saben que Dios nos perdona, eso sí está seguro. Y que Él nos ha dado y todavía nos da lo mejor de todas las cosas. Él nos da leyes de salud para vivir mejor. Él nos da riquezas que necesitamos para poder estar en necesidad de nada. Pero nosotros siempre queremos más. Nunca estamos conformes. Y Él es misericordioso y tardo para la ira. Pero de ningún modo dice el versículo que Él visita a la iniquidad de los padres. Solo tenemos eso, si no tenemos una idea de su magnificencia, si no tenemos una idea de su majestad, de su amor, que incluye su justicia, si no tenemos una idea de su santidad, ¿cómo lo podemos respetar o tratar? Como Él se debe tratar, como Dios. Como yo oí un hombre que después que maltrató cruelmente a su esposa, vino y le compró una botella de perfume y se la regaló y pensó que con eso ya todo estaba bien. Ya había arreglado las cosas. Porque hay gente hoy en día, millones de personas que profesan a ser cristianos, pero a la misma vez, adoradores de Dios, con sus hechos están enseñando otra cosa, ¿verdad? Hacen lo que no deben hacer, hacen lo que le dan la gana. Lo que Dios no quiere que hacen, eso lo hacen más rápido. Y después de haber gratificado ¿cómo se dice? Su naturaleza carnal, después de haber pecado, vienen a la iglesia, traen su ofrenda y se creen que ya están bien con Dios. Tratando de comprar a Dios. Sabiendo que Dios no es ese tipo de Dios. Tú no puedes apaciguar a Dios con una ofrenda. Como decía Damon, que el sobrino de mi esposa, decía, I don't think so. ¿Verdad? Pero nosotros mismos proclamamos a Dios que es todopoderoso, proclamamos que Dios es sabiduría, proclamamos que Dios es grande en poder en todas las cosas, y a la misma vez con nuestras canciones indicamos que Dios es débil, que Dios es suave para engañar, que Dios, ¿verdad?, no es cuidadoso con su iglesia como ella se comporta, que Dios, como si fuera, es negligente en sus cosas como debe ser con nosotros, que Él es como si fuera cautivo de su amor y entonces Él no puede castigarnos como debemos ser castigados a veces o tratarnos como merecemos ser tratados. Decimos que Dios, este Dios no quiere decir lo que Él dice cuando lo dice y cuando lo dice no quiere decirlo. Su amor prejudicia su justicia. Eso es lo que pensamos. Su afección para nosotros la hace a Él víctima de nuestros hechos, de lo que queremos hacer. Decimos que Él nos ama tanto que Él no se atreve a hacer lo que Él ha dicho en su palabra hacer. Y vivimos una vida increíblemente fuera del rumbo cristiano. Cual Cristo caminó en este mundo. Y cualquiera que está eso está acusando a Dios de ser falso, de ser un Dios mentiroso. Y Dios, hermano, no miente. Dios no miente. O a veces llegamos a la conclusión que Él está tan preocupado con otras cosas, por todos los mundos en el universo, que Él no tiene tiempo para preocuparse de mí y no está atento a las cosas que yo hago. Así que yo puedo hacer lo que me da la gana y Él no se va, no hay problema con eso. Y hay muchos que son así. Hay un libro de un judío que se llama Cuando cosas malas se pasan a gente malas. Y verdad, es un tremendo libro, ¿verdad? Y es de un rabí que se dio que la esposa se murió de cáncer y él pensó que como yo soy un hombre bueno, ¿cómo es posible que mi esposa se pueda morir de cáncer? Y la conclusión que llegó fue que Dios no es atento a todo lo que está pasando en este mundo. Porque si yo estuviera atento a él, la esposa no muere de cáncer. Y ese hombre es uno de los rabbis más poderosos en Nueva York. Imagínense ese hombre predicando a usted. Que Dios no es todopoderoso, que Dios no te puede ver a ti a la misma vez que está viendo al hermano, que no te puede cuidar. Ese tipo de pensamiento es fatal, pero más que eso es triste. Es triste. Triste porque muchos que profesan confiar y creer en su palabra, en verdad sienten que Dios no quiere decir lo que Él dice, ni dice lo que Él quiere decir. Porque Cristo dice que Él sabe hasta cada pelo que está en tu cabeza. Cada pelo, para los que tienen pelo.
¿Verdad? Entonces, piensan que pueden creer lo que quieren, ir donde quieran ir, pueden comer lo que les dé la gana, beber lo que quieran y todavía ir al cielo como quieran. Y hay muchos en las iglesias que están así. Por eso es que cuando Jesús venga por muchas personas por la segunda vez, muchos van a estar sorprendidos, quizás por la primera vez, ¿verdad? Que están eternamente perdidos. Están perdidos. Y la Biblia dice que va a haber el lloro y el crujir de dientes. Ahora quiero proclamar antes de continuar en este mensaje, nuestro Señor es todopoderoso. Nuestro Dios es sabiduría, nuestro Dios es amor y es justicia, nuestro Dios es santo y es infinito en todas estas proporciones, ¿verdad? En la misma vez nuestro Dios es Dios, un Dios particular, y Él es el juez que nos va a juzgar al fin del cabo, cuando todas las cosas terminen en este mundo. Y Él dice lo que Él quiere decir siempre, y eso hay que tenerlo en cuenta. La primera historia que quiero repasar, le dije que era 1 Samuel capítulo 15. Había un nuevo rey en Israel, ¿verdad? Israel antes era una teocracia, es decir, que Dios era el que era rey de ellos. Pero el pueblo, aunque las naciones alrededor de ellos eran inferiores a ellos, el pueblo quería hacer como las otras naciones. Ellos querían un rey humano. Y entonces Dios le contesta sus oraciones. A veces tenemos que tener cuidado con lo que oramos, ¿verdad? Ellos tenían a Dios como su jefe, Él los protegía, Él les daba todo, los llevó a una tierra de leche y miel. Y ahora ellos prefieren tener un rey humano como otras naciones en vez de rey todopoderoso que los estaba cuidando a ellos. Eso es increíble, pero eso ocurrió. Entonces Dios le dio a Israel su rey, pero Dios siguió siendo el rey espiritual. El rey iba a ser el rey encargado de las leyes civiles, ¿verdad? Y ese rey fue Saúl. Saúl tenía que obedecer a Dios y seguir los mandamientos que Dios le mandaba a él a veces a través de los profetas. En este caso, el profeta era Samuel. Y una de las primeras cosas que Dios le quiere que Saúl haga era pagar una deuda de venganza que él había jurado contra el pueblo de Amalek, que él juró en Deuteronomio capítulo 2, 25. Capítulo 25, pero aquí en el 1 de Samuel, tú ves el versículo 2 dice: y así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a los hijos de Amalek, a Israel, a ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Es decir, que ellos salieron de Egipto y esta gente se oponieron a ellos. En Deuteronomio, el Señor le dice lo siguiente, que es en Samuel. En Deuteronomio Dios dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando saliste de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató de retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la posees, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y ahora le llega el tiempo al tribu de Amalek. Ahora Saúl es rey y él recibe su primer cargo de Dios. Y Dios le dice que él va a pelear contra Amalek y destruir todo. Y él dice, versículo 3, varón, hembra, joven, anciano, aún los de pecho debieran ser matados. Pero no solamente eso, Jehová le dice que tiene que matar las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Todo tenía que morir. Juicio había llegado al tribu de Amalek. Y Saúl iba a ser el instrumento de Dios para esa ejecución. Dios está usando a Israel para que el temor de las otras naciones llegaran a ellos, para que no lo molestaran, para que ellos puedan vivir en paz. Esto era algo importante. Y Dios a través del profeta Samuel hizo este mandato claro. Lo hizo claro. Y Saúl convocó un ejército de más de 200,000 hombres y 10,000 hombres de Judá. Versículo 4. Y se fue prometiendo hacer todo lo que Jehová Dios le había dicho. Se fue con una mente clara, sabía lo que Dios le había dicho. Se fue a hacer las cosas como el profeta se le había pronunciado. Ahora, en Hechos 17:30, Dios nos dice que Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Pero como nosotros sabemos la voluntad de Dios, cuando es clara las cosas y no las hacemos, ese es el pecado llamado en la Biblia iniquidad. Iniquidad.
Entonces Saúl se fue para destruir a la tribu de Amalek. Pero cuando llegó allá, él vio algunas cosas que no esperaba ver, ¿verdad? Él vio una de las mejores vacas que él había visto en su vida. Él vio corderitos que estaban gorditos y blancos sin mancha, que eran como para ganar el primer premio en muchas de estas cosas que hacemos hoy. Él vio mujeres que eran hermosas. Él vio gente profesionales con corbata, gente de colegio, gente que sabía muchas cosas. Y el rey, oh Lord, el rey era hermososo con su vestido y su corona y eso. Y él decidió cambiar algunas de las cosas que Dios le había dicho que hiciera. Él hizo una serie de decisiones. Y él decidió arreglar las cosas, ayudar a Dios. Tú sabes que a veces queremos ayudar a Dios en las cosas. Y él hizo decisiones donde él decidió que Dios había tenido buenas ideas, pero él podía mejorarlas. Él podía hacer las cosas mejores. O sea, tenemos una nueva generación aquí, podemos hacer las cosas nuevas, cambiar el modo de adorar y hacer las cosas. No tiene que hacer como old fashion, como Dios lo quiso anteriormente. Lo vamos a hacer nuevo. Y él racionó que Dios iba a entender lo que él estaba haciendo, porque Dios ve los corazones y Dios iba a ver que él estaba haciendo todas las cosas de un corazón sincero, ¿verdad? Que él iba a apreciar algunas de las cosas que él iba a hacer, que iba a traer sus obras. Así que él dijo, él le dijo a su ejército: pongan estas vacas por allá, pongan estas ovejas por acá, y al rey no lo maten. Eso está en el versículo 9. Después que ellos llegan a la ciudad mía en victoria, no solamente la gente va a estar alegre de mí, pero si ven que yo vengo trayendo al rey conmigo, las mujeres van a cantar, las mujeres van a bailar, mi nombre va a estar por siempre en la historia de Israel. Y era yo pensando bien nada más, ¿verdad? Entonces el rey Saúl empieza a regresar para Jerusalén con toda esta gente que tenía cautivo y todos los animales. Y Dios le habla al profeta Samuel. Y en el versículo 11, Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces Samuel se encuentra con Saúl a regreso. Y Saúl vio a Samuel y fue donde él corriendo. Y el versículo 13 dice lo siguiente: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todo lo que Dios me mandaba hacer, todo lo he hecho yo. Ahora estaba mintiendo, right? Pero déjenme decirle esto, que una persona puede relacionarse tanto a la desobediencia, que a lo último él va a creer que está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, que se va a creer que está haciendo la verdad. Pero eso es una ofensa para Dios. Él esperaba que Dios aceptara su desobediencia porque él mismo la aceptó. Ahora, y cuando Saúl le dice al profeta que él había hecho todo lo que Jehová había dicho, él estaba sincero. Pero se dice que la carretera al infierno está hecha con la sinceridad de la humanidad. Yo oí una vez que una persona se puede estar ahogando en el mar, y si tú le tiras una piedra, ella va a nadar a tratar de cazar esa piedra. Si tú le tiras un salvavidas, él va a tratar de cazar ese salvavidas. La cosa es que con uno vive y con otro muere, y ambos son sinceros. La sinceridad no salva a nadie. Así es que cuando Saúl hizo su excusa, él había ya probablemente racionado que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Hermano, pero cuando Dios habla y es claro, lo mejor que podemos hacer nosotros es obedecer a Dios exactamente a la letra de su palabra. Amén. No nos podemos desviar del camino. Si caemos en el hábito de hacer las cosas de nuestra manera, podemos perdernos el camino hacia el cielo y encontrarnos en las puertas del infierno esperando para nosotros. Vamos a estar completamente perdidos. Pero gente hoy no quiere oír la voluntad y la verdad. Es lo que se necesita, la voluntad de Dios. Y Samuel le dijo al rey, y recuérdense que él estaba hablando al rey. Cuando tú le llamas rey, hay tiempo de cortesía que tú estás supuesto a tener. Pero cuando Dios habla, su majestad se tiene que mantener callada. Recuerden eso, porque va a venir un tiempo que vosotros vamos a tener que dar testimonio delante de dirigentes.
Y Dios, la palabra de Dios, no se puede montar para atrás. Entonces, Samuel le dice a Saúl: si tú has hecho todo lo que Jehová te ha dicho, versículo 14, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos? Si tú has hecho todo lo que Dios te manda hacer, ¿qué es este ruido de confusión que yo estoy escuchando aquí? ¿Qué es esto? Ahora noten cómo Saúl cambia sus palabras a confrontar a Samuel. Primero era: yo he hecho todo lo que Dios dice. Pero ahora él dice, al principio, él dice: oh, el pueblo ha guardado las mejores vacas y las mejores ovejas para sacrificarle a Jehová en Gilgal. Él no dice ahora que yo he hecho, él está echando la culpa al pueblo, ¿verdad? Y él dice: nosotros no queremos estas vacas para nosotros, sino para sacrificarlas a Jehová. Pero los sacrificios representaban a quién? A Jesús. Entonces los sacrificios, la única cosa que hacían era recordarle a Dios que él iba a tener que rendir a su Hijo para salvarnos de pecado. Entonces Dios no se alegra en los sacrificios, ¿verdad? Aquí, así que salvamos algunas, y Dios dice, para que las ovejas gordas para eso. Y hasta yo la examiné y están sin mancha. Y Saúl le responde en el versículo 22, dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Se complace? ¿Tú te crees que Dios necesita eso? A veces nosotros actuamos como si Dios no necesita a nosotros, que si no traemos nuestro tiempo a las ofrendas, la iglesia se va a caer. Hay una iglesia en Brooklyn, no le voy a decir el nombre por si van allá, que en el tiempo de las elecciones tuvieron una batalla, y las elecciones se hacen usualmente en octubre, para allá la gente está preparándose para enero. Ya era abril y todavía estaban peleando desde octubre que iban a elegir nuevo. Pero un hermano que había dado mucha ofrenda y tenían banca linda, dijo: esa banca es mía, y vino un día con un destornillador para arrancar la banca y llevársela. Otro estaba agarrando el órgano. Y las cosas no se hacen así. Nosotros actuamos como si Dios no necesita, si nosotros la iglesia no va a existir. Cuando Dios es la iglesia, es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y gracias a Dios por eso, porque si fuéramos la cabeza, tuviéramos miedo unos a los otros. Entonces, Dios es Dios y tenemos que entender que Dios es Dios. Dios no necesita nuestras ofrendas, y el profeta le dice a Saúl: ¿tú crees que puede complacer a Dios con ofrendas? ¿Tú te crees que Dios se alegra con holocaustos cuando lo único que ellos hacen es recordarle a Dios de su Hijo? Ciertamente obedecer, ahora estamos en el versículo 22 y este es un versículo clave para toda bendita. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, ¿verdad?, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Es Dios particular, sí o no? ¿Quiere decir Dios lo que Él dice, sí o no? Porque Él no hizo lo que Jehová le había dicho, ahora lo quita de ser rey. Increíble. La otra ilustración que le quería dar se encuentra primero de Crónicas, capítulo 13. En esta historia, el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. Ahora, el arca de Dios era una caja de oro, para los que no saben, creo que todo el mundo sabe, que contenía los 10 mandamientos de Jehová, ¿verdad? Y encima tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Habían 2 ángeles o querubines mirando hacia el centro de la tabla, y con una ala tocando la otra ala. Y en el centro se veía la Shekinah de Dios, que era la presencia de Dios manifestada en esa Shekinah, porque uno puede ver a Dios y vivir. Él le dijo eso a Moisés antes de pasar su gloria sobre él. El arca era la pieza más consagrada en el santuario y estaba en el lugar santísimo. Tan sagrada que Dios le dio instrucciones a Israel diciéndole que pusiera barras en el arca para cuando se movían, que cogieran las barras, se las ponían en los hombros los levitas, los sacerdotes, y la cargaran de ese modo, porque tocar el arca era muerte. Tú no podías tocar el arca.
Es más, era prohibido ver el arca. Cuando se movían, bajaban la tela del medio del santuario andando hacia atrás para no ver el arca y cubrían el arca. Y entonces la cogían con el hombro y se iban y marchaban. Pero Dios estaba claro que esa arca no se podía tocar. Dios no dijo, tú no la puedes tocar con la excepción de, si pasa esto, tú no lo puedes tocar. Es simplemente, tú no puedes tocar el arca. Y eso fue claro. Si la toca, morirás. Entonces, los judíos estaban peleando con los filisteos. Y ellos siempre estaban peleando. Hasta el día de hoy siempre están peleando. Y los filisteos captaron el arca. Porque los hijos de Elí, que era el sacerdote, se fueron al santuario, sacaron el arca y se la llevaron como si fuera un ídolo para pelear contra los filisteos, pensando que si tenían el arca, Jehová no iba a permitir que ellos perdieran la batalla. Pero no solamente perdieron la batalla, perdieron el arca y perdieron sus vidas. Entonces los filisteos estaban alegres que tenían el arca de Dios, porque para ellos era una gran victoria tener eso. Y ellos traen el arca y la ponen en el templo del dios de ellos que se llamaba Dagón. Ahora el arca era pequeña, no era de gran altura como a veces ustedes ven pintadas, era menos de 3 pies, era pequeña así. Y parece que cuando pusieron en el templo de Dagón era como si el arca de Dios estaba pagando homenaje al dios de los filisteos. Pero el próximo día los filisteos van a su templo y ¿qué pasa? El dios Dagón de ellos está contra el piso. So, ellos van a eso y dicen, contra, eso es curioso. Si ellos levantan a su Dios, ¿verdad? Y se van y hacen lo que les da la gana. La cosa es que el próximo día cuando vienen, Dagón otra vez está en el piso. Pero esta vez la cabeza está partida del cuerpo, los hombros están partidos del cuerpo. Y ellos se dan cuenta que algo que está tafone aquí. So, ellos sacan el arca y lo llevan a otro pueblo. Y donde quiera que mueven el arca, le dan tumores y enfermedades y gente se ponen a morir. Tanto que ellos se dan cuenta que hay una maldición que está sobre ellos. ¿Qué hacer? Le dice, vamos a mandar esta arca para atrás para los judíos. Y buscan a los sacerdotes. Y los sacerdotes de Dagón, en vez de decir contra, si esta arca en la presencia de nuestro Dios Dagón es simplemente suficiente para yo irme y rendirme y arrepentirme y ir a los judíos, porque el Dios de ellos es más poderoso, no lo hace. Pero dicen esto, vamos a poner el arca en un carro nuevo y vamos a poner 2 vacas que jalen ese carro, pero que sean vacas que nunca han tenido yugo, ¿verdad? Y vamos a poner una ofrenda y vamos a poner un camino directo, y si va directo, eso no fue Dios que nos afectó. Si hace una vuelta y va por allá, eso fue Dios. Y el carro con las bueyes y este arca encima hace así y de esa vueltota y da y camina, dando evidencia que Dios estaba involucrado en lo que estaba cogiendo él. Pero eso no hacía a nadie arrepentirse. Entonces el arca llega a la casa de un judío, ¿verdad? Porque yo quería sacar esa maldición los filisteos de ahí. Y entonces pasa un tiempo y ahora David es rey de Israel. David tenía vivir en Jerusalén y Jerusalén era la capital civil de Israel, pero él quería que se fuera la capital espiritual de Israel también, y él decide traer el arca a Jerusalén para hacer una casa del Señor, ¿verdad? Entonces él habla con los dirigentes de Israel y todo el mundo está de acuerdo, vamos a traerla, y él busca 30,000 personas para traer el arca de Dios. Él busca una orquesta. Yo creo que hasta buscó a Sandy Pari para que cantara himnos especiales y todo eso, Gloria Estefan. Él tenía la mejor música y eso, y ellos estaban bailando y trayendo el arca y sacaron el arca. La cosa es que pusieron el arca en un carro nuevo con 2 vacas que nunca había jalado yugo y se van a caminar. Entonces, ¿qué pasa? En el camino el carro como que tropieza y el arca parece que se va a caer, y viene Usa y extiende su mano para soportar el arca, y la Biblia dice que el furor de Jehová se encendió en ese día y mató a Usa en ese momento delante de Jehová.
¿Verdad? ¿Qué fue el problema? Sí, esta historia a mí me molestó cuando yo me bauticé en la iglesia, porque yo estaba mirando a Osa como la persona que estaba tratando de ayudar a Dios. Él no quería que el arca se cayera, y si se cae el arca, quizás se rompen las alas de los ángeles, maybe se rompe la catrueca, maybe los 10 mandamientos se salen por fuera y se parte la piedra y tenemos más que 2 mandamientos, you know? El de adulterio se perdió por ahí, así que podemos meter mano. Yo no sé, right? La cosa es ¿por qué pasó esto? Bueno, el primer problema es que el arca no estaba supuesto ser cargada en ningún carro nuevo con ninguna vacas. Dios le había dicho a los israelitas, a los sacerdotes, ustedes cargan el arca en sus hombros como están supuestos de cargarlas, no por animales. Dios perdonó a los filisteos porque ellos sabían mejor. Entonces, como ya hemos dicho en Hechos 17:30, Dios perdona nuestra ignorancia. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tú eres responsable por obedecer lo que Jehová te ha dicho. Entonces, ese fue el primer problema. Ellos no habían recibido la palabra de Dios. Tú no puedes comer como otra gente, vestir como otra gente, hablar como otra gente, porque tú has recibido la verdad. La otra gente puede hablar así, comer así, vestir así, hacer lo que la quiera, pero nosotros no. Y nosotros estamos en esta época, cerca de la venida de Jesús, haciendo lo que nos da la gana, aún en la iglesia bendita del séptimo día. Si van a California, usted no va a reconocer esa iglesia como la iglesia de aquí. Allá van pintados, con aretes, con pantalones, las mujeres van con todo. La gente que tocan en la plataforma van son rockeros, con maones rotos en las rodillas y cosas así. Yo la he visto. Y la cosa está pasando en el mundo que nos debe decir a nosotros que ya el tiempo estamos al fin. En esta semana salió una noticia de un hombre que en el año 2008, cuando estaban votando en California por el derecho de los hombres casarse con hombres, ¿cuál era correcto eso? Un hombre y una mujer. La gente votó con un hombre y una mujer. Hicieron una ley contra los homosexuales poder casarse. Bueno, esta semana un hombre que donó $1,000 para ayudar a pelear eso en California, lo pusieron en ejecutivo de la compañía que se llama Mozilla, una compañía bien grande en el mundo, Mozilla. Pero los homosexuales tuvieron cuenta que él había donado $1,000 6 años atrás. Y volvieron a un escándalo tan alto que tuvieron que votarlo de la posición. Es decir, que tú no tienes derecho de seguir tu religión como tú quieres en estos días a través de lo que está pasando en las leyes de este país. Porque te van a afectar a ti y a tu familia. Y ellos quieren todo, hermanos. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas como las otras personas lo hacen. Entonces, si los ministros de Jehová cargaran la ley como Dios dijo que se debe cargar en los hombros y tener la ley enaltecido, quizás los hombres tuvieran más respeto para leyes que ellos mismos escriben. Pero como los ministros han puesto la ley en un carro nuevo y han dicho que la ley está clavada en la cruz, que no se tiene que guardar la ley, que por gracia somos salvos, podemos hacer todo lo que queremos hacer, los hombres quebrantan la ley, no solamente de Jehová, pero la ley de la humanidad. Porque no respetan a nada. El culpable de eso son los ministros. Entonces, yo no sé cómo los ministros pueden predicar que Dios ha clavado, tú no matarás en la cruz. Yo no sé por qué los ministros proclaman que tú no puedes cometer adulterio que fue clavado en la cruz. Un montón de hipócritas, porque cuando lo encuentran a ellos cometiendo adulterio, estos mismos congresistas y estos los sacan de la oficina. ¿Verdad? ¿Y cómo es posible que tú puedas clavar una piedra en la cruz? Porque los 10 mandamientos fueron puestos en piedra. Sí, lo otro fue puesto en papel, pero lo otro fue en piedra. Pero ellos no pueden racionar, ellos están como Saúl diciendo, yo he hecho todo lo que Jehová me mandó a hacer, lo he hecho yo. Y no han hecho nada. Y se creen que están bien. Entonces David puso el arca en un carro nuevo como lo hicieron los filisteos.
Ellos escucharon las historias como el arca había regresado a Israel. Y él siguió esa historia en vez de seguir lo que así ha dicho Jehová. No son las tradiciones que nos van a salvar, son la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne. El segundo problema ocurrió cuando Usa extendió su mano para aguantar el arca. Las intenciones de Usa aparentemente fueron buenas. Pero si alguien puede decir que el Señor entenderá lo que hizo, puede ser fue Usa. Pero sin embargo, murió. Usa estaba haciendo algo bueno en mi pensamiento y en el pensamiento de muchas personas que oyen esta historia. Pero si él no entiende su mano, ¿qué quiere decir eso? ¿Que el arca se hubiese caído? El asunto del arca, no tocar el arca, si se cae o no se cae, el asunto de Dios, no de Usa. Si Dios quería que el arca se cayera, se cae. Si Dios la puede soportar en el aire, la soporta en el aire. Él es Dios todopoderoso. Tú no tienes que hacer nada para ayudar a Dios. Además de eso, el hermano bueno dice que Usa estaba en su pecado cuando hizo eso. Imagínate, nosotros lo podemos perdonar a Dios si le pedimos perdón, limpiándose justo, y tú todavía no te puedes acercar a su luz. Él estaba en pecado. Además de eso, está presumiendo que si él tocaba el arca, iba a sostener el arca, iban a abrir canciones sobre él, se iban a cantar canciones como él ayudó a Dios, estando él en su pecado. Nosotros presumimos muchas cosas en la iglesia y no estamos siguiendo la voluntad de Dios. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin es camino de muerte. Y alguien dice: bueno, ¿y si el arca se cae? ¿Y si se cae, so what? Dios dijo: no toques el arca, si toques el arca morirás. ¿Qué le dijo él a Eva? El día que tú comas de ese árbol, tú vas a morir. Oh, ya no murió ese día, pero tuvo que morir Jesús, porque tuvieron que sacrificar un animal que representaba a Cristo en ese día. Por misericordia, por gracia, somos salvos. Si Dios me manda a mí a brincar sobre esa pared, el hecho mío de brincar sobre esa pared, y el hecho de Dios es hacer un hueco antes que yo caiga ahí, para yo llegar al otro lado. Porque si Él te pide hacer algo, Él te da el poder para hacerlo. La cosa es que las cosas son de Dios y las cosas de Dios son de Dios y las cosas nuestras son nuestras. Y ese arca era de Dios, representaba el trono divino del Altísimo. Y Usa murió allí mismo. Y 1 Crónicas 2:13-12 dice: y David temió a Dios en ese día. Temió a Dios. Ahora, ¿cómo es posible que el hombre que escribió: si ando en la valle de muerte, contigo no temeré ningún mal? ¿Cómo es que el hombre pudo tener temor después que escribió eso? Por la misma razón que Adán y Eva tuvieron temor después de haber pecado en el huerto de Edén. Habían desobedecido a Dios y él sabía que había desobedecido a Dios. Porque él sabía las escrituras, David. Él se pasaba en el templo día y noche. Escribió la mayoría de los salmos después de los salmos. Y búsquenlo ahí, tú vas a ver cosas del santuario, los salmos que él escribió, los santos que eras. Los que temen a Dios no están preparados para su segunda venida, hermanos. Los que temen a Dios no guardan sus palabras, es decir, no guardan su ley. No tienen las prioridades como el hermano dio en la escuela sabática, o como la teníamos hoy en la lección. Los que temen a Dios no irán al cielo. Por eso que le dicen a la piedra: cae sobre nosotros. Porque el amor echa para afuera el temor. Pero si no estamos en Cristo, no estamos en el amor. Y vamos a estar en el temor. David temió a Dios y se fue triste. 3 meses pasaron. Ahora estamos en 1 Corintios 15:15. Entonces él va y busca el arca de Dios de nuevo. Busca orquesta de nuevo, busca gente que vayan de nuevo. Pero esta vez van los sacerdotes. Y ellos vienen y cargan el arca en sus hombros, como así había dicho Jehová. Y todo salió bien. Alabado sea el Señor. Porque Dios siempre quiere decir lo que Él dice y dice lo que Él quiere decir. Y hay muchas historias así en la Biblia. Si ustedes buscan una historia de Lot, que Dios le había dicho a ellos: si salgan de esta ciudad, no miren para atrás.
y la esposa de Lot murió para atrás. Y Naamán, Dios le dijo, te tienes que meter al río Jordán 7 veces, no 6, no 5, son 7. Y a la 7ª vez fue que salió sanado. Y después salió con la piel como de un bebé. Yo estoy buscando ese lugar en Jordán para meterme ahí 10 veces. Amén. Si quieres, si tienes que ser conocido al Señor, tienes que obedecer a Dios en todo, reconocer que Él es Dios, que Él sabe el fin del principio. So, cuando Él dice algo, es porque es así. Y Él siempre dice lo que quiere decir y quiere decir lo que Él dice. Mucha gente viene al Evangelio y dice, no, esto es el Nuevo Testamento, todo ha cambiado. Nada ha cambiado. Oh, no, que el Dios de allá de ese tiempo era un Dios enojado que mataba a mucha gente. El Dios que ahora es paz es Jesús. Jesús era el que estaba hablando en el Antiguo Testamento. Cuando Él habló con Abraham, Abraham estaba hablando con Jesús. Antes de Jesús es Jesús. Él sigue siempre. Y la historia de lo que vendieron la cosa de Anila y Zafira que trajeron el diezmo. Eso no murieron ahí ellos rápidamente por estar mintiendo. Eso no es Jesús. Hay que obedecer al Señor. Amén. Hay que hacer lo que Dios quiere, hermanos. Y es importante. Nuestra iglesia hoy no es lo que debe de ser. Nosotros llegamos tarde a la escuela sabática. Regularmente. No es que pase de vez en cuando. Esto es regularmente. Venimos aquí y no hacemos las cosas como se debían hacer. No queremos participar, algunos no queremos hacer nada. Hay otras iglesias que tú no creen que son iglesias del día del séptimo día de las cosas que se están enseñando y haciendo. Nosotros individualmente tenemos que mantener nuestros ojos en Cristo. Amén. Si queremos ser salvos, porque si seguimos al grupo, el grupo y nosotros nos vamos a perder. Muchos no obedecen como deben de obedecer. Nosotros tenemos que obedecer si queremos ser salvos. A señalar a nuestros hijos. Nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Y criamos nuestros hijos diferentes. Pero Dios no cambia. Él nos ha criado y nos quiere salvar y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no obedecerle? Y Él no castiga a los niños. Él espera que estén grandes y sepan. Y saben, porque Él es el tipo de Dios que Él es. Y si sabemos, entonces no tenemos excusa. Nada. Recuerden que Dios es particular. Él es santo, Él es divino. Él es amor, pero también Él es justicia. Y la justicia se va a llevar aquí en la tierra como se llevó hasta ahora en el cielo. Una tercera parte de los ángeles están perdidos. Que no sea así con nuestra iglesia. Que Dios lo bendiga.